A ver, ¿cuántos acá tienen más de 20 años de cristianos? A ver, uno por acá, dos por allá, 3, 4, 5, unos 10 quizá, ¿verdad? Seremos en total. Los más viejos somos, ¿no? Viejos ya estamos ya. A ver, tenemos más de 20 años. A ver, ¿quiénes tienen entre 10 y 20 años de cristianos? Yo creo que acá está la mayoría, ¿no? Entre 10 y 20, ajá, ¿no? Hay un grupo más o menos también regular. Entonces el resto tienen de 0 a 10 años de cristianos. A ver, ¿quiénes son los que tienen de 0 a 10 años? Ajá. Y los que no han levantado la mano, pues hoy día es tu día, ¿no? Hoy día es tu día de que puedas comprometerte con el Señor. Y así como en lo natural, es un proceso de la vida que tiene que darse sí o sí. En lo natural, el proceso de la vida es que tú naces y la vida se desarrolla y tú creces, ¿no? El niño crece, se alimenta y todo el tiempo el niño está creciendo. En la vida espiritual también nuestras vidas en Jesús deberían de estar creciendo, ¿ok? Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, es el inicio recién de toda una vida en el Señor, en la cual se supone que tú tienes que crecer, ¿ok? Tú tienes que crecer en el Señor. Y ese crecimiento se da como en lo natural, es una vida de transformación, ¿no? Es una vida de transformación. El niñito, por ejemplo, el bebé, sabemos que usa pañal generalmente, ¿no? No tiene control, usa pañal, tienen que alimentarlo, no puede caminar. Hay ciertas características de cada etapa, ¿no? El niño tiene esas características. Tú no puedes esperar que un niño de 2 meses camine. Tú no puedes esperar que un niño de 2 meses hable. Tú no puedes esperar que un niño de 2 meses necesariamente no te pida que quiere hacer sus necesidades. Lo que sabemos que hace es llorar, algo así. Por eso tú no botas al niño, ¿no? Tú dices, me nació inútil. No. Es normal, ¿no? ¿Y qué cosas lindas tiene ese niño de 2 meses? ¿Ah? Ternura, ¿verdad? Muy bien, es tierno, se supone. ¿Qué más? Inocencia, tiene inocencia. ¿Qué más? ¿Ah? Tranquilo, un niño de 2 meses. Tranquilo, sí, porque no puede moverse. Sí, está bien. Es tranquilo ahí en su sitio, ¿no? Ajá. ¿Qué tal huele? ¿Ah? Cuando está limpio, ¿cómo huele? Bien rico, ¿sí o no? Uno de adulto jamás volverá a oler así. Ya no hay forma, ¿no? A menos que sea artificial. Huele rico, tiene la verdad, alegra, ¿no? Alegra la vida de los papás, un bebito de 2 meses alegra la vida de los papás, etcétera. Así que cada etapa tiene sus características. De ahí el niño crece, de ahí de repente vamos a decir, ya empieza a caminar, tiene 2, 3 años, ya es otra etapa, ya debe de caminar. ¿Debería de empezar a qué? A hablar, ¿no? Debería empezar a comunicarse, a controlar sus sentimientos, etcétera, etcétera. Y en lo espiritual se supone que nuestra vida debería también de ir cambiando y cada etapa debería de tener sus características, ¿no? Espiritualmente, de cómo yo estoy por dentro, de cómo yo estoy avanzando. Y quiero mencionarles por un momento a una vida que la Biblia nos habla mucho de él, ¿no? Y de la cual podemos aprender mucho. Quiero mencionarles acerca de Saulo, o yo creo que como todos ustedes lo conocen, el apóstol Pablo, ¿ok? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que confía en su verdad, el apóstol Pablo, en una de sus primeras cartas él dice esto, él se considera a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Él escribe, ¿no? Yo que soy el más pequeño de los apóstoles. Luego pasa el tiempo y escribe otra carta donde él dice que era menos que el más pequeño de todos los santos. Pasó el tiempo y ahora cuando habla de él dice, yo ahora soy menos que el más pequeño de todos los santos.
Y sigue pasando el tiempo y cuando ya está casi a punto de morir, le escribe a Timoteo y le dice: Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales dice: yo soy el primero. Como que su lenguaje cambia, ¿verdad? Primero dice que es el más pequeño de los apóstoles y él sigue avanzando el tiempo. Luego dice que es menos que el más pequeño de todos los santos. Y luego a Timoteo le dice que es el primero de los pecadores. Y vamos a ver qué quieren decir estas declaraciones. Porque primero dice: yo soy el más pequeño de todos los santos. ¿Qué podemos ver ahí en esa declaración? Vemos humildad, ¿verdad? Porque él reconocía a Pedro, reconocía a Juan, a Jacobo, que ellos habían estado con el Señor. Y él en esa época era enemigo de ellos. Pero un día Jesús se le apareció y lo hizo apóstol. Pero cuando él se compara, él dice: bueno, yo soy el más pequeño de todos. Así que podemos ver humildad, ¿no? Pero por lo menos él está diciendo ahí: yo soy, ¿qué cosa? Apóstol. Soy el más pequeño, pero ¿qué soy? Apóstol. ¿Tú eres apóstol? No, yo sí. ¿No? Aunque yo soy el más pequeño, me comparo con los demás, pero comparado con un santo normal, por lo menos yo soy, ¿qué? Apóstol. Muy bien. Pero después pasa el tiempo y luego él dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora ya, ¿con quién se está comparando? Ya no se compara con los apóstoles, sino ahora se compara con todos los cristianos, ¿no? Los santos, esa es la definición. ¿Y qué dice? Que dice que ahora él es menos que el más pequeño. ¿Qué vemos aquí? En esa declaración. En la primera vimos humildad y acá ¿qué vemos? Más humildad todavía, ¿sí o no? Que lo caracteriza. Más humildad, porque ya no dice yo soy el pequeño de los apóstoles, sino dice dice menos que el más pequeño de todos los santos. Así que él dice: ahora yo veo a los santos en general, a todos, y yo veo como que yo realmente estoy para bendecirlos, estoy para servirles, así me veo yo. Soy menos que el más pequeño de ellos. No me doy importancia, no quiero que me sienten acá primero, no quiero que me alaben, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y sigue pasando el tiempo, sigue él creciendo en Dios y llega el momento en que él declara, como les dije esto, que él es el primero de los pecadores. Ya ni se compara con los apóstoles, ya ni se compara con los santos, sino ahora tiene una revelación. Dice: Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y se han dado cuenta que nosotros hablamos usualmente todo lo contrario? ¿Qué quiere decir esto? Ya no sé si le llamamos humildad a esto. ¿Qué le podemos llamar ahora? Porque ahora él dice: no, Cristo Jesús, todo lo que Cristo lo ha hecho por los pecadores. Y si Cristo todo eso lo ha hecho por los pecadores, yo soy el primero entonces. Yo quiero todo lo que Cristo ha hecho, esa salvación que Dios tiene para ofrecer. Yo soy el más necesitado de todos. Parece que Pablo está creciendo al revés, ¿no? De apóstol a santo y de ahí a pecador. Esto es crecer. ¿Qué nos muestra? Que está avanzando. Y si te das cuenta, vemos entonces que Pablo está cambiando. ¿Amén? Con el tiempo, ¿sí o no? Está cambiando con el tiempo. A pesar que lo que dijo al principio no tiene nada de malo, él se consideraba menos de los apóstoles, está bien. Y las otras declaraciones también. Pero vemos ahora que su vida está siendo cambiada, reemplazada. Su personalidad, su forma de pensar está siendo cambiada y está mostrando características que quizás al principio no las mostraba, ahora las muestra de una forma muy superior. ¿Y quién
¿quién fue quien dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde? ¿De qué? De corazón. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jesús lo dijo, ¿verdad? Venid a mí, dijo, todos los trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Y aprended de mí, les dijo, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué vemos en Pablo que está pasando en su vida a través de los años? Crecer quiere decir, ay, ya conozco más la Biblia. Crecimiento quiere decir que ahora yo enseño a los demás o que ahora yo tengo algún cargo importante. Crecer espiritualmente quiere decir que ahora yo soy más, que soy apóstol o que soy pastor o que soy maestro o que tengo autoridad. Crecer espiritual puede envolver que Dios te ocupe en estas cosas, pero crecer, acercarse a Dios no es eso. Acercarse a Dios es ser transformado a la imagen de Jesús, del que nos llamó. Y por eso decía, ¿quiénes tienen más de 20 años? ¿Quiénes tienen más de 10 años? Porque lo normal es que con el tiempo, como en la vida natural, ¿qué pasa en la vida natural con el tiempo? No eres el mismo, ¿sí o no? El niño va creciendo, el joven se convierte en adulto, el adulto se convierte en anciano. Siempre tiene que haber un cambio. Y cada momento tiene sus características. El adulto tiene sus características, el anciano tiene sus características. Se supone que en nuestra vida con Dios también no deberíamos de estar iguales. Hay una etapa que empiezas, hay una etapa que avanzas, sí, está bien, y tienes tus características, pero se supone que deberíamos de crecer. Y crecer justamente, como vemos acá, crecer es que mi vida está siendo reemplazada por alguien que tiene sus características y su forma de ser y su forma de pensar, y él cambia mi forma de pensar, cambia mis características, por lo tanto cambia también mi actuar. Y como vemos en Pablo, ¿no? de ser, él decía, yo soy el menor de los apóstoles, soy más pequeño que el último de los santos, y después dice, soy el primero de los pecadores. ¿Qué vemos ahí? Vemos que aunque aparentemente está descendiendo en su cargo o está descendiendo en su posición, en realidad él está creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez se está pareciendo ¿a quién? Aquel que dice la Biblia en Filipenses, dice, el que fue siendo en forma de Dios, dice de Jesús, no estimó en ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Wow, ya se hizo hombre tanto. No solo eso, siendo hombre, se humilló, dice, hasta tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Así que Pablo se acercaba al Señor y su vida era reemplazada con otra. Como decía, no es hacer más cosas para Dios, no es tener más responsabilidades en la iglesia, no es ser considerado, respetado, no es ser reconocido. Crecer, avanzar con Dios. Muchas veces yo hubiera querido esto, decir, Señor, ¿no? Cuando uno se confronta con lo que uno es, Señor, ¿por qué no me haces desaparecer unos 20 años, ¿no? Donde tú trates conmigo todas esas cosas que tú tienes que tratar, y después regreso ya cambiado completamente, ¿no? Que los demás no vean esas luchas, que los demás no vean esas imperfecciones, sino, Señor, ocúltame en algún sitio donde yo crezca y de ahí un día aparezca otra vez y regrese ya cambiado, ya transformado, ¿no? Como si uno pudiera irse a un convento, como si uno pudiera irse. Qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería que cada mes, no sé, despedimos a 3, 4 acá, hermanos, nos vemos en 20 años, ¿no? Y cuando vienes 20 años ya estás ya
corregido, no, tu esposa te despide contenta, no, va a venir un esposo diferente. ¿Cuántas esposas quisieran mandar a sus hombres a un retiro así? No, no levanten la mano, ¿no? ¿Y cuántos esposos también, no? De repente los esposos quieren mandar a sus esposas a un retiro hasta que Dios trate con ellas. Señor, cámbiala, ¿no? Vuélveme la sedita. ¿Dios ha hecho eso? ¿Dios hace eso? No, porque inclusive Él dice, no, si un hombre se separa de su mujer, le dice que se separe por poco tiempo, le dice. Qué malo es Dios, ¿no? Dice, sepárese por poco tiempo. Eso es broma, por si acaso, porque algún dicho, el pastor ha dicho, ¿no? No. Les dice, sepárense, pero que sea de mutuo acuerdo y por poco tiempo, les dice, ¿no? Porque no van a ser tentados. Entonces esto nos pone en un problema a ti y a mí. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú y yo se supone que tenemos que estar avanzando, siendo transformados y cambiando mientras andamos juntos. Mientras andamos juntos. Es como quien dice, no, como quien tiene un hijo y a los 2 años ese hijo se lo da a la abuela, ¿no? Y le dice, abuela, tú críamelo y me lo das cuando tiene 20 años. ¿Es fácil, sí o no? ¿Quién se va a encargar de corregirlo? ¿Quién se va a encargar de atenderlo cuando esté enfermo? ¿Quién se va a encargar de educarlo? ¿No? Tráemelo cuando ya esté bien educadito. Es fácil, es fácil. No le estoy dando ideas por si acaso a algunos, ¿ya? No piensen, ¿no? Pero sería fácil, ¿no? Que tráemelo solo cuando quiero verlo. Pero Dios no obra así. Entonces, si Dios no obra así, si tenemos que estar acá todos juntos siendo transformados a la vez, es necesario entonces permitirle a Dios que nos cambie. Amén. Que nos cambie. ¿Por qué? Porque aún lo que Él quiere hacer en este mundo depende de que tú y yo estamos siendo cambiados. No puedes ser el mismo. Dile que está a tu costado, no puedes ser el mismo. Dile. Es tiempo de cambiar. Adivina qué pasa si tú no cambias. Eres cristiano, te llamas cristiano, pero adivina qué pasa si tú no cambias. Si tú no cambias, si yo no cambio, me convierto en un estorbo para el evangelio. Porque el evangelio no es una creencia. El evangelio no es una creencia. El evangelio tú no... escúchame, si tú estás aquí, yo estoy seguro que no viniste aquí directamente de una biblioteca donde estuviste estudiando y agarraste una Biblia y dijiste, oh, este es Dios, oh, este es el evangelio, oh, esta es la iglesia, así que voy a buscar una iglesia en la cual congregarme. Así tú no llegaste aquí, porque el evangelio no es una creencia, no es un libro, no es un estudio. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué? Una persona se acercó a ti, ¿sí o no? Una persona se acercó a ti. Quizá te dio una Biblia, pero alguien se acercó a ti. Una persona. El evangelio se transmite a través de nuestras vidas. Y si esa persona que se acercó a ti, y supongamos que tú estabas ya cansado del pecado,
vamos a decir, de la borrachera, ¿no? Y eso era lo que Dios estaba tratando y eso era lo que Dios quería librarte. Y esa persona se acercó a ti y te decía, Jesús puede librarte, pero lo hacía con una botella en la mano. Y tan ebrio como ¿tú le hubieras creído? No, porque el evangelio es más que una creencia, el evangelio es una vida y se transmite a través de la vida. Algunos de ustedes vinieron a Jesús porque tenían problemas con su matrimonio, con sus parejas, ¿ok? No les voy a pedir que levanten la mano. Pero el que se acercó a ti y te compartió, no podía en ese momento decirte, ay, adivina qué, yo también tengo 3 chicas o 4 hombres. Porque en ese momento el evangelio se distorsionaba. ¿Cómo quiere ayudarme en mi matrimonio? ¿Pero qué le pasa a él? Es un mujeriego, ¿no? O mientras te estaba compartiendo pasaba una chica y al hombre le daba tortícolis, ¿no? Si esa era tu primera impresión, ¿tú qué hubieras hecho? Lo que él me está diciendo, por más bonito que suene, de Jesús, tú hubieras rechazado ese evangelio. ¿Por qué hubieras rechazado el evangelio? Porque es más que una creencia, es una vida. Lo que yo transmito tiene que ser respaldado, ¿por qué? Por mi vida, ¿sí o no? Tiene que ser respaldado. No te voy a decir, oye, no te emborraches y yo estoy todo borracho. No puedes. Tú dices, no tiene sentido ese evangelio. Por eso decía que tenemos que ser transformados, porque el evangelio se transmite por nuestra vida. Es nuestra vida, no son solo palabras. Tú puedes decirle a tu amigo, puedes decirle a tu amiga, ¿sabes qué? Jesús es la respuesta a tu vida, pero si no hay una transformación que muestra eso, son solo palabras. Es como una vez yo fui a acompañar a un amigo que iba al gimnasio, se iba a inscribir, y el que nos atendió, que era el dueño del gimnasio, no era un trainer, no era nada, el dueño era un obeso. Salió de atrás de la oficina un pata así gordazo, ¿no? Entonces, le pidió información, él le dio toda la información. Y tú sales de ese lugar, ¿y cómo sales de ese lugar? ¿No? Con preguntas, con dudas. ¿Qué pasó? Si su gimnasio está bueno, ¿por qué él? No es que era medio gordito, era gordazo, ¿no? Y por supuesto, cuando salimos con mi amigo, ¿qué fue de lo único que hablábamos? Del dueño del gimnasio. ¿Sí o no? Porque su vida contrarrestaba lo que él nos quería ofrecer. ¿Cuántos han conocido, siendo sinceros, alguien que se llama cristiano, se dice cristiano, pero su vida te aleja más de Dios, o te alejaba más de Dios que acercarte a Dios, ¿sí o no? ¿Y no es eso lo que pasa cuando uno conversa con los amigos que no son cristianos? ¿Qué te dicen? ¿Que todos los pastores son qué? ¿Que los cristianos son? Y lamentablemente, por algunos pagan todos. ¿Cuántos cristianos están sin trabajo? ¿Por qué? Porque una vez recomendaron a un cristiano y el cristiano salió peor que el que no es cristiano, ¿no? Y tú tienes amigos cristianos que necesitan trabajo, pero tu jefe, ¿qué te dice? No me traigas ni uno de esos cristianos. Son más flojos. O sea, ya los juzgó a todos, ¿no? Son vagos, no hacen esto, todo el día oran, todo el día, no sé lo que te van a decir. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el evangelio, si no somos transformados,
nosotros nos convertimos en un estorbo para el Evangelio. Porque tarde o temprano van a decir, oye, este no tiene yendo a la iglesia ¿cuántos años? Ya tiene ya 5 o 6 años y míralo, y mírala. Está bien, quizá viniste a la iglesia con defectos y está bien, todos hemos venido a la iglesia con defectos y todos somos transformados en una etapa larga de tiempo, pero no podemos quedarnos siendo iguales. ¿Amén? No. No podemos quedarnos siendo iguales. Venimos a Dios fallados. Venimos a Dios corrompidos. No hay bueno ni aún uno, dice la palabra de Dios. Así que esto no es un insulto, por favor, no te ofendas. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos venimos fallados y voy a hablar un poco de en qué consiste esto. Nuestra personalidad, nuestra falla se manifiesta: rebeldía, incredulidad, desobediencia, rechazo a Dios. Tenemos una personalidad centrada en nosotros mismos. Y voy a describirte rápidamente más o menos en qué consistimos nosotros, cuál es nuestra personalidad, desde lo más externo hasta lo más interno, ¿ok? En lo más externo está la conducta, cómo nos comportamos. La conducta es el maquillaje tuyo, es el maquillaje de la personalidad. Y sabemos que todo cambio a ese nivel es temporal. La conducta, ¿ok? Y luego les voy a dar un ejemplo para que entiendan. La conducta es lo más superficial. Yo te puedo sonreír, ¿no? Mi comportamiento te puedo sonreír, ¿por dentro qué? Odiarlo. O sea, ¿ven? Puedo ser feo, pero maquillarme muy bien y dar una apariencia linda. Porque ese es el maquillaje, ¿no? ¿Para qué sirve el maquillaje? Chicas, ¿para qué sirve el maquillaje? Las que usan maquillaje, ¿para qué sirve? Para que te veas más fea. Muy bien, alguien lo dijo, para resaltar la belleza, dice. O sea, tu belleza no salta sola, necesitas algo que la... O sea, es una belleza tímida, no se nota, tiene que... ¿no? El maquillaje sirve para resaltar la belleza. Y los hombres no se rían porque en unos 10 años ya los voy a ver usando maquillaje. Porque en otros países ya usan los hombres. Y línea para hombres también. Sí ponen cara así como de extraño, ¿no? Pero hace 10, 15 años ningún hombre se hacía las uñas. Hace 10, 15 años ningún hombre se tocaba las cejas, ni los pies. Solo cuando había uñero, pero eso es, ¿no? Y ahora tú pasas por un spa y ¿qué ves? Exacto, se depilan. Así que anda guardando para que le compres su set de maquillaje a tu esposo por los 25 años, no sé. ¿Cómo ha cambiado este mundo, no? Pero así es cierto, es cierto. La conducta es el maquillaje de la personalidad. Esa es la parte más externa de nuestra personalidad, la conducta. Yo puedo conducirme así, a mi jefe puedo conducirme, en el trabajo puedo... Eso tú no puedes. Necesito usar una buena palabra. Lo más ingenuo es enamorarte de la conducta de alguien.
Ay, me abre la puerta. ¿No? Ay, me sonríe, ¿no? Ay, me pagó el menú. Ay, me cedió el asiento, ¿no? Ay, la conducta, ¿qué? Es un príncipe. La conducta, ¿sí o no? ¿Y ese hombre qué puede estar pensando? Ese hombre puede hasta haber hecho una apuesta para acostarse contigo. O sea, ese hombre puede ser recontra malo, puede ser malísimo. Lo único que quiere es acostarse contigo y después botarte. Ese es el único que quiere, pero su conducta está súper maquillada. Así que, si hay una jovencita, dile ahí, no te enamores de la conducta. No te enamores de la conducta. Sería como enamorarte del maquillaje de la mujer, ¿no? ¿Sí o no, casados? ¿No? Y ella tiene el pelo siempre tan liso, ¿no? Sus rulos son tan formados. Espérate hasta que salga de la ducha. ¿Sí o no? No puedes enamorarte del maquillaje. No puede, está bien, se resalta, como decían, la belleza, ¿no? Y todas esas cosas. Pero no puedes enamorarte de eso. Es el maquillaje de la personalidad, la conducta. Abajo de la conducta están los sentimientos. Y los sentimientos varían. Pueden pasar de lo positivo a lo negativo rápidamente. Los sentimientos afectan, sí, en cierta forma nuestra conducta también. Pero nuestra personalidad todavía va más allá de eso. Bajo los sentimientos tenemos nuestras actitudes. Nuestras actitudes, yendo de adentro hacia afuera, entonces, influencian nuestros sentimientos y nuestros sentimientos influencian nuestra conducta. La actitud es como yo veo mi mundo, o cómo veo el mundo, y juntos nosotros también conformamos una cultura de grupo según nuestras actitudes. Más profundo que eso, en nuestra personalidad están los valores. Los valores. Estos son los principios que van a determinar tu actitud, sentimientos y conducta. Por ejemplo, la palabra de Dios va ahí cuando Jesús y cuando en sí la palabra nos da instrucciones, nos da valores de la Biblia. Los valores de la Biblia deberían ser la base de nuestra vida, ¿no? Lo que forma nuestra actitud, lo que forma nuestra conducta, nuestros sentimientos y nuestra conducta. Y les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Porque ya se enredaron un poco. Si no has tomado nota, ya no sabes cuál va primero, cuál va después. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. Por ejemplo, mi conducta. Mi conducta es dar a los pobres, dar a los más necesitados. Tú me ves haciendo eso, ¿ok? Mi conducta es darle pan al hambriento, es mi comportamiento. Tú estás viendo mi comportamiento. Ese es lo que hago, mi conducta. ¿Qué sentimiento tengo detrás de eso? Sentimiento. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Me siento mal? ¿Me siento bien? Acuérdense de los sentimientos. ¿Es bien, sí o no? ¿Ah? Alegre, ¿verdad? Cuando tú das, ¿cómo te sientes? Feliz, satisfecho, ¿no? Realizado, son sentimientos. Estamos hablando de los sentimientos. Mi conducta, y estamos más abajo hablando ahora de mis sentimientos. Muy bien. ¿Y cuál es mi actitud? ¿Por qué yo hago eso? Porque mi actitud es la generosidad. En mi actitud es que hay gente más necesitada que yo, esa es mi cultura. Y como hay gente más necesitada que yo tengo que ser generoso.
¿Y cuál es el valor que está debajo de todo eso? Como decían, valor que la Biblia me da. Por ejemplo, yo podría decir, Dios me ha bendecido para bendecir. Es un principio, ¿no? Principio de la palabra. Dios me ha bendecido para bendecir. Por lo tanto, veo que hay gente que es más necesitada que yo. Y mis sentimientos son propensos ¿para qué? ¿No? Hay disposición para dar, hay alegría para dar, y mi conducta se ve cuando yo doy. ¿Ok? Muy bien. Aparentemente todo está ahí tranquilo. Cuando queremos cambiar nuestra vida, nosotros usualmente vamos de la conducta hacia el otro lado. Ay, ¿verdad? Ya no debo de hacer esto. ¿Por qué? No tengo idea, pero no es malo. ¿Verdad? No debo de hacer esto, debo de ser así, debo de ser asá, y cambiamos la conducta, ¿verdad? No, ahora sí ya no debo de hacer esto, no debo de gritar. ¿Y qué pasa en menos de un día? No debo de gritar más, ¿no? No debo hacer un escándalo en mi casa, no debo de gritar más, porque a Dios no le gusta que grite y no debo de gritar más. Muy bien, te acuestas, le prometes a Dios que no debes gritar más. ¿Qué pasa al día siguiente? O en la casa o en el trabajo. ¿Qué pasó? ¿No te diste cuenta lo que tenías que cambiar? Sí, pero ¿a dónde estabas queriendo hacer el cambio? ¿Funcionó? Si somos sinceros, ¿cuánto nos ha funcionado? No funciona. El problema es que queremos implementar cambios en nivel de nuestra conducta, aún de nuestros sentimientos, aún en las actitudes basadas en la Biblia, pero hay algo que no les he mencionado que gobierna todas esas áreas. No se los mencioné. Hay algo que gobierna todas esas áreas. ¿Y qué es? Lo que Dios ve. Él dice, el hombre ve lo de afuera, pero yo miro adentro. ¿Y sabes qué es lo que gobierna todas esas áreas? Todavía no te lo voy a decir. Pero lo que te voy a decir es que Dios permite en tu vida pruebas para que tú descubras quién está ahí atrás de todo en tu vida. ¿Quién tiene el timón en tu vida? ¿Quién tiene el timón, acelerador y cambios en tu vida? ¿Quién es el que maneja ese auto? Para eso Dios permite las pruebas, para revelártelo. Y todos tenemos problemas. Como decía, venimos así a Dios fallados. ¿Por qué? Porque la Biblia lo llama de varias formas. Le llama viejo hombre, le llamamos yo, o si quieres llámale ego. El yo. Aún atrás del valor está el yo. El yo manejando la vida. ¿Y saben cuándo me doy cuenta que el yo? Les di el ejemplo de dar a los pobres, ¿sí o no? Y todo sigue igual. Pero ¿saben cuándo me doy cuenta que a pesar de yo dar a los pobres, de yo pensar que hay gente más necesitada, a pesar de que yo digo no, mejor es dar que recibir, y a pesar de que mi valor es Dios me bendice para bendecir, ¿sabes cuándo Dios me muestra que a pesar de que todo eso está ahí, es el yo quien gobierna todo eso? ¿Qué pasa cuando acaso doy a los necesitados solo cuando nadie me ve? ¿Qué pasa si yo he dado y ponen una lista de todos los que han dado y no aparece mi nombre? ¿O qué pasa si yo estoy queriendo dar la ayuda y al que le quiero dar la ayuda me lo tira, me la rechaza? ¿Cómo reacciono si ahora yo estoy en necesidad y no me ayudan?
¿O cómo me siento si de repente Dios me estaba bendiciendo y ahora todo me va mal financieramente? ¿Qué crees que pasa en uno? Yo pensé que estaba guiándome por los valores de Dios y por la palabra y mis sentimientos, pero adivina qué, ni bien, como decía, ponen esa lista y por A o B la hermana, el hermano se olvidó de poner mi nombre, adivina cómo me empiezo a sentir. O si esa persona que le estoy tratando de ayudar me lo tira por la cabeza, adivina mis sentimientos, ¿qué quieren hacer con él? O sea, en las circunstancias normales no se ve que el yo te está controlando, que el yo está detrás de todo, porque todo va conforme a lo planeado. Dios tiene que permitir las pruebas para que aparezca realmente quién está detrás de todo. ¿Y cómo te das cuenta quién está de todo? Por cómo reacciona. Si reacciona como Pablo reaccionaba, ¿qué decía? ¿Yo soy ahora qué? No me importa si aparezco, no me importa si la gente me reconoce, no me importa nada, ¿no? O si aparece que se han creído. ¿Ustedes creen que yo me voy a dejar pisotear? ¿Qué es que le pasa a esos que estoy tratando de ayudar y no se dan cuenta que quiero ayudarlos? ¿Nadie reconoce lo que hago? Ahí te das cuenta, ahí me doy cuenta que a pesar de que mi valor estaba fundado aparentemente en la palabra y todo lo demás, era el yo, el ego, el que está ahí atrás, gobernándome. Y el ego o el yo siempre va a salir. Mientras todo va bien, va a estar tranquilo, pero cuando viene la prueba siempre va a salir. Por ejemplo, hermanos, vamos a hablar a los esposos. Amén. ¿Esposos están aquí, esposos? Amén. ¿Quieren escuchar? Amén. ¿Cuántos esposos conocen Efesios 5:22? Uy, no hay. 5:25. El esposo, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el valor de la Biblia respecto al esposo? Que el esposo Javier, acá está tiene poco tiempo casado. Javier, ¿qué le dice la palabra al esposo respecto a la esposa? Que las amemos, Que las amemos. ¿Y cómo las debes amar? como Cristo amó a la iglesia. Ok, a tu esposa nomás. Bueno, dije las amemos, no que la ames, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Ustedes creen que los esposos no saben eso? Los esposos de acá de esta iglesia, ¿ustedes creen que lo saben o no lo saben? ¿Tú qué crees, Jimmy? ¿Lo saben o no? ¿Sí lo saben, sí o no? Entonces, si el valor ya lo tengo claro ya, ¿no? Es un valor de la Biblia que debería cambiar, ¿qué? Mi actitud, ¿no? Que debería cambiar hasta mi conducta. ¿Por qué no sucede? Porque eso solo se puede hacer si Cristo está gobernando en mi vida. Pero si el yo está gobernando, adivina la primera que ella me hace, ¿cómo yo reacciono? ¿Sí o no? Se derrumba el valor que dice que debo de amar a mi esposa. Se destruye todo. Si dice la palabra, ¿no? Que él dice que el que ama a su propio cuerpo, ¿no? Dice, ¿no? Que debemos de amarla como a nosotros mismos, ¿no? Entonces el valor está claro, la palabra es clara, pero ¿por qué ese matrimonio no funciona? Porque adivina quién está sentado en el trono aún. ¿Quién está reinando ahí? El yo.
Entonces sí, voy a amar a mi esposa mientras ella esté, ¿no? Obediente, sumisa, todo lo que queremos, ¿no? Mientras ella no me pide nada y la amo, un besito, besito, besito. Pero en el momento que hay una necesidad donde salga verdaderamente ese valor, no sale el valor, sino sale el yo. Sale el ego, sale el orgullo y la trata mal, ¿no? Por eso dice la Biblia, el que no provee para los suyos, ¿no? Principalmente para los de, ¿qué dice? Es peor que un incrédulo. Y dice, ¿qué más? ¿Ha negado la fe? ¿Qué quiere decir? Que por su conducta, ¿no? Por la superficie de que tú lo ves a él que no provee para los suyos, va a la raíz y dice, ese hombre ha negado la fe. O sea, es peor, no se comporta como un cristiano, es peor que un incrédulo. No se puede aconsejar al yo. ¿Qué hacemos con ello? Y por eso, hermanos, por eso es que Dios nos ha puesto, siendo imperfectos, con personas imperfectas y en relaciones imperfectas, para ir siendo transformados y para descubrir quién está en el centro. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién está al centro? ¿El yo? Y el yo no puede ser domado, el yo no se somete a Dios, el yo es mentiroso, el yo se autoprotege todo el tiempo, el yo lo único que hace, vamos a ver algunas características después, el yo se defiende a sí mismo, busca aceptación, el yo siempre está a la defensiva, el yo se queja, el yo es cínico, el yo es inseguro, el yo no sabe someterse, el yo se cree víctima, el yo no sabe trabajar en equipo, el yo es juicioso, el yo echa culpa a los demás de sus actos, el yo no pide perdón, el yo justifica sus malas acciones. Así que no importa si yo me llamo cristiano, me llamo... soy el heraldo de Cristo y puedo tener Biblia a montón en mi cabeza, pero ¿quién realmente está ahí gobernando? Y Dios tiene que traer pruebas para que ahí salga quién está en el centro de la personalidad. Así que el yo es el obstáculo a ser transformado. Es el obstáculo. La conducta la podemos cambiar. Por eso hay gente que no es cristiana y hay gente que no toma, no se emborracha, sino hay gente que no fuma por razones de salud, porque no les gustó. Eso no te hace cristiano. Y como dije, la conducta, ni te enamores de la conducta, ni te admires por la conducta, porque la conducta es el maquillaje de la gente. Y por eso decía Dios, ¿qué decía Dios? El corazón del hombre, hablando del yo, es ¿qué? Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios dice, yo, que escudriño la mente, conozco el corazón. Y hermanos, gracias por su paciencia. Ya estamos en la recta final. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál fue la solución? Si la conducta, si Dios no quiere una transformación a nivel, si no tiene que haber una transformación real, como vimos en Pablo. Pablo realmente era otro hombre a través de los años.
Y ese otro hombre que era, nos muestra que era Jesús. No era Pablo. Pablo encarcelaba gente que se decía ser cristiana anteriormente. Así que no es que Pablo era un monje, no, Pablo era un guerrero. Pablo era un soldado judío. O sea, soldado en el sentido de que él era una persona activa judía, que viajaba encarcelando gente. No es que él se convirtió, no, él era siempre un... No, Pablo era un activo. Y aquí está, les voy a decir, la razón por la cual de la mayoría de los que nos llamamos cristianos seguimos siendo los mismos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Les voy a decir la razón por la cual no cambiamos. La razón por la que no cambiamos es porque la única forma, la única respuesta para el yo es la muerte. No la enseñanza, no el domarlo, es matarlo. Matarlo. Fíjense en Gálatas 2:20 lo que escribe Pablo, este personaje que hemos tomado por ejemplo. Fíjense, Gálatas 2:20, busquen por favor. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y esto es lo que escribió Pablo. Con Cristo estoy juntamente. Fíjense, dice, no dice estuve, ni dice estaré. ¿Qué dice? Presente continuo, ¿no? Estoy juntamente crucificado. Ajá, ¿y qué pasa cuando estás crucificado con Cristo? Ya no vivo el yo, más Cristo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿no? O sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la razón por la que yo prefiero ser cristiano y ahí portarme bien, llevarme bien ahí, pero nadie se meta conmigo y denme mi espacio. Porque la única forma de que realmente pueda yo ser transformado en otra persona es muriendo yo. Yo tengo que morir. Gustavo tiene que fallecer. ¿Y qué es lo peor? Porque tengo más malas noticias para ti todavía. Lo peor es que esta no es una muerte con guillotina o con espada o con un arma. Que usualmente esas muertes, ¿cómo son? Instantáneas. Viene la guillotina y te sacan la cabeza y estás muerto, sí. ¿Pero cuánto demoró? Un segundo. O con un arma demora un segundo. O que te decapiten un segundo. No. ¿Qué muerte es la que Jesús escogió? ¿Qué muerte? La crucifixión. ¿Ok? La crucifixión. Y en la crucifixión tú agarras a un hombre, una mujer, la cual clavas en esa cruz y esa persona empieza a sufrir. Hay un tiempo donde esa persona empieza a sufrir mientras se desangra, mientras se acalambra, mientras sus órganos fallecen, mientras le pasa todo tipo de cosas corporalmente. Esa crucifixión demora
toma su tiempo, no es instantánea. Y hay dolor, hay sufrimiento. Algunos de ustedes, por ejemplo, han tenido de repente algún pariente, ¿no?, que falleció en un accidente, en una cosa así, y fue algo instantáneo. Pero ¿cuántos de ustedes han estado cerca a una persona que ha estado falleciendo poco a poco por alguna enfermedad? Y han visto el dolor, ¿sí o no? Han visto el sufrimiento, han visto, tú dices, ya hay que acabar esto. Señor, no, ya líbralo de este dolor, de este sufrimiento, dice uno. Porque hay dolor. Y Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que muchas veces en nuestra vida, para que Cristo sea el Señor de nuestra vida, yo voy a tener que sufrir dolor. Y no físico necesariamente. Puede ser emocional, puede ser dolor, en algunos momentos hasta físico. Yo me acuerdo de ese testimonio de ese hermano que pidió oración al pastor. Le dijo: pastor, todavía estoy luchando con el cigarrillo y por favor ore por mí para que Dios me quite esto. Y el pastor dijo esto: ok, yo voy a orar por ti. Y le dijo: Señor, si él vuelve a poner un cigarrillo en su boca, mátalo. Él dijo: yo le he pedido que usted ore por mí para que Dios me lo quite y usted me está matando. La pregunta es: ¿cuánto en verdad tú quieres dejar ese vicio? ¿Cuánto en verdad tú quieres dejar ese vicio? Si tú pones otro cigarro, yo le pido a Dios que te mate. Y dice que el hombre se fue a su casa y el hombre pues era un fumador. Dice que le temblaban las manos, sudaba frío, durante 3 días no pudo dormir porque su cuerpo le pedía a lo que estaba acostumbrado. No fue fácil, pero dice que al tercer día el Señor lo libró de todo deseo de poder otra vez fumar. Pero no, ¿qué queremos ahora? ¿Sí o no? Pastor, ore que Dios me quite este demonio, ¿no? Demonio del griterío. Que Dios me quite este demonio, ¿no?, de las peleas en mi casa. No hay un demonio así. No existe ese demonio. Pastor, que Dios me quite ese demonio de la codicia, ese demonio de la... No hay. Es tu yo. Entonces, pastor, por favor, ¿no? ¿Qué hacemos? Tiene que morir. Tiene que morir. ¿Y es fácil? Algunas cosas Dios las puede hacer, pero algunas cosas Él nos deja para que ¿qué? Entonces no es una muerte instantánea necesariamente. Pero la pregunta es: ¿quién va a gobernar en este cuerpo? Cuando muero, ¿qué pasa cuando el yo muere? Cristo murió y a los ¿cuántos días resucitó? El tercer día, ¿no? Ven, hasta ahí hay un tiempo donde había silencio. Pero cuando Él murió, después hubo una nueva vida que resucitó. Cuando tú mueres, la vida de Cristo, en esa muerte, aunque tú no lo creas, la vida de Cristo empieza el Espíritu Santo obrar y manifestarse, y Cristo empieza a tomar control de tu personalidad, y Él empieza a renovar ese corazón, porque Él nos ha dado un corazón nuevo que tiene que ser renovado por Él.
¿Mm? Por eso muchas veces, ¿verdad? Y escúchenme, por eso muchas veces tú has venido acá y has pasado al frente y has orado y has pedido a Dios que cambie algo, que quite algo, pero te has ido y eso sigue ahí, ¿no? Dices, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no lo quitas? Porque de repente no es que Dios lo va a quitar, sino es que tú tienes que, con Él, como dice, hacerlo morir. Colosenses 3 para terminar. Colosenses 3. Versículo 5. Colosenses 3, 5. ¿Qué dice? Las dos primeras palabras. Pero yo pensaba que era Dios quien las mataba. ¿Ah? ¿Dios no se lleva todas esas cosas? Parece que a veces sí, pero parece que a veces no. Porque Pablo, ¿a quién le está escribiendo? No le está escribiendo, le está escribiendo a cristianos, ¿sí o no? ¿Y qué les está diciendo? Que hagan ¿qué? Morir. Que hagan morir. La responsabilidad se las está dando a ellos. Hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si yo soy en medio de una prueba, descubro que en mí hay esto, Dios me está permitiendo descubrirlo. ¿Para qué? Para reconocerlo, identificarlo y decir, Dios, esto tiene que morir. Porque no puedo ser cristiano y vivir en esto. No puedo llamarme cristiano, o no puedo yo ser vida para otros si no hago morir. Y fíjense, versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8, pero ahora dejad también, ¿quiénes? Vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué pasa? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. El viejo hombre no se renueva. El viejo hombre siempre va a querer hacer lo mismo. Pero dice que despójate, dice, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Pónganse en pie, amados hermanos.